Nos visita hoy en los estudios de La Voz de los Estados Unidos de América una figura distinguida del teatro rioplatense. Es la señorita Concepción Zorrilla de San Martín, actriz y directora de la Comedia Nacional del Uruguay, quien tiene en su sangre una vigorosa pasión por el arte y una indudable inclinación por la acción, que se ha resuelto en una notable obra teatral realizada en su patria. En primer término, señorita Zorrilla de San Martín, ¿qué la llevó al teatro? ¿Una vocación o una combinación de circunstancias? En mi caso puedo decir que se trata realmente de una vocación profunda. Toda mi vida quise ser actriz de teatro. Lo recuerdo desde mis primeros años. Cuando apenas empezaba a ir al colegio, en mi casa, en mi familia, con mis hermanas y mis primos, hacíamos teatro y yo me encargaba ya de escribir alguna obra, de dirigirlas, de ponerlas en escena. Y esos eran ya, hace tantos años, mis grandes momentos de alegría y era realmente una meta en mi vida. Desde toda mi vida lo recuerdo. Así que posiblemente muchas circunstancias, de las que posiblemente le hablaré después, se juntaron para que eso fuera una realidad. Pero el origen de mi carrera de actriz es realmente una vocación. ¿Usted cree que el hecho de ser su abuelo uno de los poetas más renombrados del Uruguay y su padre el notable escultor que tanto respetamos, ha sido una causa determinante en su dedicación al arte? ¿O supone que sería lo mismo si se llamara, digamos, Juana Díaz? Bueno, yo no sé, quizás yo tenga en las venas una gota de sangre artista, debería tenerla por lo menos, y creo quizás que el ambiente en que uno se cría, yo recuerdo a mi abuelo muy bien, era chica cuando él murió, pero recuerdo el ambiente que se respiraba en aquella casa, había un clima muy especial. Mi padre es un artista también muy dedicado a su obra, es también otro caso de vocación absoluta. Yo viví un poco en ese ambiente y quizás le deba a esa influencia en forma casi imperceptible que fue entrando dentro de mí, ¿no? Y por lo menos me apoyó. Si no determinó mi vocación, porque yo ya venía conmigo cuando nací, estoy absolutamente segura de eso, por lo menos quizás la haya modelado un poco y la haya formado. Eso es evidente. ¿Y dónde tuvo su formación teatral? Bueno, respecto a mi formación teatral tuve mucha suerte porque gané una beca del Consejo Británico en 1946 y hasta ese momento no había realizado más que trabajos de actriz aficionada. Formábamos pequeños grupos, hacíamos espectáculos esporádicos, pero no había todavía empezado mi carrera profesional. Y mientras yo estudiaba en Londres, en la Real Academia de Arte Dramático, se fundó en Montevideo el primer teatro oficial, que se llamó la Comedia Nacional. O sea que a mi vuelta de Londres, cuando yo estaba decidida a empezar a actuar como actriz profesional, me encuentro con una compañía que me estaba casi esperando. Así que fui muy afortunada. ¿Y cuáles son sus actores ingleses favoritos? Aquellos que usted tomaría como modelo, digamos. Bueno, yo recuerdo en mis épocas de Londres que tuve además mucha suerte porque era un gran momento del Old Vic. Estaban en aquel momento juntos en la misma compañía. Laurence Olivier y Alec Guinness y Ralph Richardson y Margaret Leighton y Joyce Redmond. Había realmente un elenco extraordinario. Con el tiempo se han ido cada uno por su lado, pero yo los pude ver a todos trabajando en aquel bloque fantástico que era el Old Vic de posguerra. Qué linda experiencia. Así es, realmente. Y recuerdo a Laurence Olivier, quizás, y a Alec Guinness, que en aquel momento no era la gran estrella en que se transformó pocos años más tarde. Apenas comenzaba entonces. Apenas comenzaba, en fin, tenía una carrera que yo puedo decir que ignoraba, pero en sus papeles en el Old Vic le vi hacer realmente prodigios. Es de una ductilidad extraordinaria. Quizás lo recuerdo como modelo más que otros grandes nombres que he visto en mi vida. El Alec Guinness del Old Vic. Es un actor fantástico. Es fabuloso, en el escenario sobre todo, es asombroso, más que en cine. ¿Y qué tipo de actuación sigue usted? ¿La técnica británica de pulimiento y perfección o la ha alcanzado la influencia de Stanislavski? Bueno, yo creo que la influencia de Stanislavski está un poco en todo el teatro que se hace. Puede haber varias técnicas y pueden tener distintos nombres, pero Stanislavski es el gran maestro de todo el teatro hoy en día. Creo que es muy difícil decir que se sigue una técnica en el teatro. Creo que la personalidad del actor se puede no adaptar a una técnica y más a otra. En la Comedia Nacional lo que tenemos como cosa muy especial es un trabajo de equipo.
Es uno de los pocos casos quizás en el mundo, por lo menos en el mundo de América Latina, en que una compañía actúa junto durante tantos años en todo tipo de repertorio. Se ha creado una unidad de estilo que es muy, muy particular en nuestra compañía. Nos conocemos la manera de actuar, hay una cosa realmente de armonía entre todos los actores, después de tantos años, que es muy particular. Quizás si se le preguntara a un actor a qué técnica obedece eso, no tendría respuesta. No me atrevo a llamarlo estilo comedia nacional porque es un poco audaz, pero hay un estilo en nuestra compañía que nos da una personalidad muy especial. ¿Qué carácter tiene el teatro en el Uruguay? ¿Es en su mayoría comercial, experimental u oficial? Bueno, como en todas partes del mundo, hay las tres cosas, ¿no? La compañía donde yo actúo es oficial. Estamos subvencionados por la Intendencia Municipal y actuamos profesionalmente. Hay otros grupos profesionales, hay grupos semiprofesionales y hay un magnífico trabajo que realizan los grupos independientes, con un repertorio de primera calidad, grandes directores, algunos de los cuales vienen a dirigirnos a veces. Así que el teatro está representado en todas sus formas. A veces tenemos compañías de Buenos Aires, últimamente por circunstancias obvias tuvimos menos visitantes argentinos, pero se está reanudando otra vez ese intercambio. Y desde luego tenemos compañías de todas partes del mundo que vienen a Montevideo año tras año, ¿no? Y ustedes viajan dentro del Uruguay, ¿no? Bueno, viajamos dentro del Uruguay a los departamentos. Sí. Y además hemos ido a la Argentina y a Chile, con mucho éxito, por cierto, a hacer una gira de 2 meses. En la Argentina hace 2 años y en Chile hace 3. Estamos deseando tener otra experiencia de ese tipo porque es muy interesante. Me imagino para ustedes. ¿Y qué repertorio presentan? El repertorio es, en su mayor parte, está formado por obras clásicas. Hemos dado teatro clásico español, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Tenemos la inmensa fortuna de tener en Montevideo a Margarita Xirgu, la gran actriz española, muy conocida, que está viviendo allí hace varios años y nadie como ella nos ha podido enseñar la manera de decir ese verso español que es tan difícil. Ella tiene todas las soluciones para el parlamento más difícil y ha dirigido estas obras españolas clásicas, además de algunas obras de García Lorca, además de La Celestina de Rojas, que me olvidé de incluir entre los clásicos españoles, y algunas cosas de Shakespeare. Ha sido realmente una suerte extraordinaria haber tenido a Margarita y tenerla todavía entre nosotros. Después damos teatro moderno, traducciones de autores de todas partes del mundo, clásicos franceses, Molière o italianos, Goldoni. ¿Son conocidos allá los autores norteamericanos? Sí, evidentemente. Hay a veces algún problema para conseguir algunas traducciones, pero hemos podido dar con todo El deseo bajo los olmos, Leonil, una pieza de Saroyan, Lo mejor de nuestra vida. Hemos dado de Clifford Odets, hemos dado Despierta y canta. En fin, hay mucho interés y yo justamente una de las cosas que quisiera concretar en este país es llevar para nuestra compañía algunos de los grandes éxitos de autores americanos modernos que se dan en la actualidad en Broadway o que se han dado el año pasado. Digamos, un autor como Inge, por ejemplo, es poco conocido y para mí es un gran autor. Hemos dado Thornton Wilder, por supuesto, nuestro pueblo. Sí. Que siempre es encantador y que fue un gran éxito de público, que lo dimos en Chile y en la Argentina además. ¿Qué ha visto del teatro en este país? Bueno, he tenido como gran experiencia haber visto a Helen Hayes. Lo digo antes que nada porque fue realmente lo que más me ha impresionado hasta ahora. La vi hacer The Touch of a Poet, una de las obras de O'Neill, y poco o nada sabía de ella. En fin, sabía todo. La había visto en cine, había leído sobre ella, pero nunca la había visto en teatro. Y realmente qué poco sabemos de un actor, por más que hayamos leído críticas y artículos, por más que lo hayamos visto en cine, se tiene que levantar el telón y tiene que entrar hasta al que escenario. uno tiene la oportunidad de verla. No hay nada que pueda acercarse a la impresión, al impacto de un actor en el público. Bueno, Helen Hayes me parece que es de las grandes actrices que he visto en mi vida. Su acting en esa obra es impecable. Se considera aquí en los Estados Unidos una de las figuras más sobresalientes, no cabe duda. Yo la llevo al mundo. Tal vez. Así, Tal con vez. toda tranquilidad. Creo que es una de las grandes actrices que hay hoy en día.
Ojalá tenga oportunidad de ver mucho más antes de regresar a su país, ¿no? Ojalá, así es. Ahora, volviendo a la escena uruguaya, ¿cuáles son sus orígenes y por lo mismo, de dónde nace la tradición teatral en el Uruguay? Bueno, la tradición teatral en el Uruguay se remonta en realidad a pocos años. A principios de siglo empezó a hablarse de la posibilidad de un teatro uruguayo. Empezaron a aparecer los autores, el famoso Florencio Sánchez, que es el gran dramaturgo uruguayo, que empezó a escribir sus obras absolutamente locales, escritas en un lenguaje muy típicamente nuestro, en ese mal español que hablamos, pero que tiene tanta personalidad y tan tanto simpático. Carácter, indudablemente. Bueno, con Florencio Sánchez empieza realmente, es el primer paso importante del teatro uruguayo. El teatro empieza casi en una familia, la familia Podestá, son casi los fundadores del teatro uruguayo, que de un circo en el cual había pequeños sketches, esos sketches fueron tomando importancia y los programas del circo, que eran, digamos, formaban el 90% del programa, se fueron disminuyendo y esos sketches fueron tomando importancia hasta que al final era exclusivamente un espectáculo dramático. Pero en años subsiguientes en el Uruguay la vida de teatro no era muy intensa. Esto obligó a muchos actores a hacer sus carreras, por ejemplo, en Buenos Aires, donde la vida teatral era muy intensa y muy importante. Ahora, afortunadamente, las cosas han cambiado y ahora un uruguayo con vocación de actor puede vivir en Montevideo y hacer su carrera. No somos muchos los que trabajamos profesionalmente, pero son muchos los que tienen su público, su sala de teatro y su buen repertorio para llevar a cabo. Qué dicha. Y regresando a usted, señorita Zorrilla de San Martín, ¿cuál en este momento es su mayor inspiración? Quiero decir, ¿cuál de sus proyectos, entre los más ambiciosos y fantásticos de aquellos que tenemos las mujeres, si quiere, le gustaría ver realizados? Bueno, yo tengo la vieja ilusión de dirigir Shakespeare. A mí, desde que he empezado a dirigir en la Comedia Nacional, porque había dirigido anteriormente en grupos de aficionados, es una actividad que me apasiona. Hace mucho tiempo que yo acaricio la idea de dirigir Twelfth Night de Shakespeare. He pensado tanto en esto y lo he estudiado todas las posibilidades de hacerlo en el Teatro Solís de Montevideo, o quizás a veces pienso que se podía hacer al aire libre. Es por el momento mi gran ambición. Bueno, mis proyectos inmediatos son realizar este viaje por Estados Unidos. Voy a ir hasta el oeste, voy a California, pero voy a detenerme en muchas ciudades importantes, ya sea porque tienen un teatro importante o porque tienen un departamento de teatro en las universidades. El caso, por ejemplo, de Pittsburgh. En Cleveland es distinto, hay esa famosa Playhouse. En Chicago me espera una gran emoción porque voy a ver el Old Vic de Londres, del cual hablaba hace un momento, en la cual está trabajando un amigo mío, John Neville, a quien conocí en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres. Pero en fin, voy a recorrer casi todo el territorio, o por lo menos una gran parte. Y al volver a Nueva York quisiera concretar con algún autor de esos de los cuales le hablaba últimamente, la posibilidad de traducir y dirigir, al volver a Montevideo, una de esas grandes obras de autores modernos americanas que en realidad no hemos dado mucho. Hay a veces dificultades para conseguir los derechos y creo que es muy importante que se conozca esa nueva corriente que es realmente extraordinaria de dramaturgos jóvenes norteamericanos. Muchas gracias, señorita Zorrilla de San Martín. Ha sido una entrevista con la actriz y directora de la escena uruguaya, señorita Concepción Zorrilla de San Martín, desde los estudios de La Voz de los Estados Unidos de América en Washington. Les ha hablado Carmen Torres.